Bien, mis hermanos, les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. San Marcos, capítulo 12, versículo 13. Marcos 12, versículo 13. Marcos, discípulo de Pedro, primo de Bernabé, a medio viaje, Marcos dejó a Pablo y a Bernabé y se regresó a Jerusalén en el primer viaje misionero. Pero el Señor es misericordioso, el Señor es amoroso y lo pone a Marcos nuevamente en la obra, recibiendo de Pedro toda la instrucción y todo lo que mi Señor Jesucristo hizo. Y él redacta este evangelio, Marcos, presentando a nuestro Señor Jesucristo como el siervo de Dios. Y aquí en Marcos capítulo 12, versículo 13 dice así la bendita palabra del Señor. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Bien, en repetidas ocasiones sabemos por medio de las Escrituras que fariseos, escribas, saduceos y herodianos trataban de caer en una trampa a nuestro Señor Santísimo. Querían ver si Él erraba en cuanto a la ley, si Él erraba en cuanto a la Escritura, para poder acusarlo delante de las autoridades religiosas. Vemos aquí que fariseos y herodianos se juntaron. ¿Para qué? Para caer en nuestro Señor Jesucristo en algún error. Si analizamos y escudriñamos el versículo 13, dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Los fariseos era una secta religiosa que estaba en contra del Imperio Romano, en contra de Herodes. ¿Cómo es posible que se juntan los fariseos con los herodianos? Eran de corrientes distintas, extremas. Es como si juntamos al PAN, Partido Acción Nacional, aquí en México, para los que son en otras latitudes, el PAN, que es de derecha,
con Morena o con el PRD, que es de izquierda. Se pueden juntar, ponerse de acuerdo ideológicamente para alguna causa, no se pueden juntar. Sin embargo, se juntan para vencer a su oponente. Aquí se ve cómo fariseos y herodianos, dejando sus diferencias ideológicas de lado, se juntan para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo en una palabra errónea. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz. O sea, siempre dices la verdad, están diciendo. ¿Sí? Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Se siente una palabra sincera de los fariseos y de los herodianos en lo que le están diciendo al Señor? ¿Se lo están diciendo de corazón o están siendo lisonjeros, barbiches, dándole, como quien dice, dándole por su lado para hacerle caer en algo? No eran sinceros, estaban hablando lisonjas. Dice aquí: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Qué pregunta? Si ustedes escudriñan, si profundizamos en esa pregunta, están metiendo a nuestro Señor Jesucristo en un predicamento, lo están comprometiendo. ¿Por qué? Ellos le preguntan: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Si nuestro Señor Jesucristo dice: no es lícito dar tributo a César, lo pueden acusar de revolucionario. ¿Por qué? Porque César es el emperador romano, ¿verdad?, que tiene en el yugo al pueblo de Israel. Por lo tanto, si mi Señor Jesucristo dice: no, no es lícito dar tributo a César, lo pueden acusar de sedición, lo pueden acusar de conspirador en contra del Imperio Romano. Y si decía nuestro Señor Jesucristo que si era lícito, muchos de los que lo seguían o de los que lo siguen lo hubieran abandonado por ese sentimiento que tenía el pueblo en contra del Imperio Romano, que estaban subyugados a él. Es como cuando mi Señor Jesucristo les pregunta a los fariseos si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. ¿Qué pregunta? Dice la Escritura que ellos se quedaron pensando, meditando entre ellos, diciendo: si decimos que sí es del cielo, entonces nos va a decir: entonces, ¿por qué no se bautizaron? Y si decimos que sí era un bautismo de los hombres, la gente se nos viene encima, porque el pueblo
pensaba y sentía que Juan el Bautista venía de parte de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les dice? Ellos contestan, no sabemos. Entonces luego mi Señor les dice, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago yo todas estas cosas. ¿Sí? En la cultura judía, cuando alguien quiere evadir una pregunta, si le preguntan algo, la respuesta de ese judío va a ser otra pregunta. Contestan con otra pregunta. Aquí, en este caso, le preguntan a nuestro Señor, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Versículo 15 dice, mas él percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Traedme la moneda para que la vea. Nuestro Señor Jesucristo, obviamente conociendo los corazones de las personas, conociendo el corazón de ellos, sabía que hipócritamente le estaban preguntando. No sinceramente, sino para hacerle caer en algo. Y antes que sigamos, quiero comentarles que en el Imperio Romano había 3 tributos. El primero era el tributo de piso, el cual era el 10% de todo el grano y el 20% de todo el vino y el fruto. De sus cosechas, el 10 grano y 20 vino y fruto. El segundo tributo era el impuesto sobre la renta, el cual era el 1% de los ingresos del hombre. El tercero era el tributo per cápita, o sea, por persona, pagado por hombres de edades de 12 a 65 años y mujeres de 14 a 65. Este era un denario al año, como un día de tributo para el trabajador. Este era un denario al año, significa que un día de trabajo se pagaba en un año como tributo per cápita. Eran los impuestos que tenían que pagar los judíos, los israelitas. Regresando a la Escritura, mas él, versículo 15, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Le llevan una moneda. Versículo 16 dice, ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Le llevan una moneda y en esa moneda estaba la imagen del emperador Tiberio César. Obviamente cada emperador que llegaba al trono tenía que cambiar la moneda y poner la imagen de aquel emperador. En este caso, como nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de su predicación, el emperador Tiberio César era el que estaba a cargo de Roma. Pero es muy interesante analizar qué es lo que decía esa moneda, porque aquí nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. O sea, ¿qué dice la moneda también? A mí si me traen una moneda
un peso mexicano puede traer la imagen de algo o de alguien por la cara, y en la parte de atrás el escudo nacional, el águila, pero alrededor la inscripción de la moneda es Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Esa es la inscripción y todos no la sabemos, ¿verdad? En el Imperio Romano estaba por una parte, por un lado la cara del emperador, Tiberio César, y la inscripción decía César Tiberio, el Augusto divino. Se creían dioses y la gente los adoraba como dioses. Por eso, cuando en el primer siglo, en el Imperio Romano, después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, empezó una gran persecución en contra de los cristianos primitivos, porque el Imperio Romano obligaba a la gente a adorar al emperador. Y como los cristianos no adoramos más que a nuestro Señor Dios, Cristo Jesús nuestro Señor y al Espíritu Santo, entonces venía la persecución. Querían obligar a la gente cristiana a adorar al emperador, y nosotros no tenemos por qué adorar a ningún ser humano. Y de ahí se vino una gran persecución, ¿sí? La cara de frente decía César Tiberio, el Augusto divino. De hecho, la palabra Augusto, ¿sí?, también es un título, no es un nombre. Que hoy en día la gente le puede poner Augusto a un hijo, pero en el Imperio Romano la palabra Augusto significa sublime, exaltado, ¿sí? Entonces, lo que decía la inscripción era el sublime o el exaltado divino. César Tiberio, el sublime, el exaltado divino. Tratado como Dios, ¿verdad? Luego, la parte posterior de la moneda decía Ponti Maximus, Pontifex Maximus, que significa sumo pontífice. De ahí los papas de la Iglesia Católica toman el nombre de sumo pontífice, porque los emperadores romanos, ¿sí?, así se nombraban. Sumo pontífice. La palabra pontífice viene de puente. Quiere decir que para ellos ese hombre era el puente entre Dios y los hombres. ¿Sí se dan cuenta? Lo tremendo del asunto, ¿verdad? ¿Y quién es el único puente que hay entre Dios y los hombres? Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Solamente Jesús es el único intercesor que hay entre Dios y los hombres. Así lo dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Por eso, ¿verdad?, si nos mantenemos en la ignorancia, pues vamos a ser engañados. Pero mientras más conozcamos de la palabra bendita de Dios y de la historia, en este caso de la religión católica, conoceremos la verdad. Y sabremos que, por ejemplo, Pedro no fue el primer papa. El primer papa fue Constantino en el año 325 después de Cristo. ¿Sí? Pero es cuestión de escudriñar, de tener el interés de saber la verdad, porque vivimos en un mundo de engaños, de mentiras, y tenemos nosotros la obligación de saber la verdad. ¿Sí? Regresando aquí a la palabra bendita de Dios, versículo 16 dice, ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción?
Ellos le dijeron de César. Ya describimos qué contenía la moneda, ¿sí? Y dice el versículo 17. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Al parecer, puede ser una frase que todo el mundo conoce. Siempre hemos pasado por los evangelios y siempre hemos leído: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. De entrada sabemos que lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es separar a la iglesia del Estado. Dale lo que es a César del César y a Dios lo que es de Dios, como una separación iglesia-estado. Pero hay cosas más profundas aquí que vamos a estudiar el día de hoy. Primero que nada, dad a César lo que es de César. ¿Por qué llegan los fariseos y los herodianos haciéndole esta pregunta? Como ya lo comenté, para tentar a nuestro Señor, si caía en una contradicción o en algo que fuera en contra del Imperio Romano, lo comprometían, acusándolo de revolucionario, de conspiracionista. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo dice: dad al César lo que es de César, les está diciendo: dale al gobierno lo que es del gobierno. ¿Cuál es la moneda circulante en nuestro país? El peso. El peso mexicano, porque hay peso colombiano y hay diferentes pesos en Latinoamérica. Pero el peso mexicano es la moneda circulante, con la cual nosotros compramos cosas, negociamos, vendemos, nos beneficiamos de esa moneda. Con esa moneda nosotros podemos comprar comida, con esa moneda nosotros podemos comprar ropa, nos vestimos, nos calzamos, hacemos negocios. Lo mismo, obviamente, en esta época. El denario era la moneda del Imperio Romano. Y los fariseos y herodianos que le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo se beneficiaban de esa moneda, porque con esa moneda vendían, compraban, hacían negocios, traficaban. Entonces, si eran ellos beneficiarios del sistema monetario del Imperio Romano, le tenían que regresar al Imperio Romano por ese beneficio. Lo mismo que todos los mexicanos que trabajan en este país, ¿verdad?, tienen que pagar impuestos por beneficiarse de la moneda circulante que nos ayuda a obtener cosas y beneficios. Ellos tenían que dar tributo al César porque se beneficiaban de la moneda. Cuando dice nuestro Señor: dad a César lo que es de César, dale de lo mucho que te ha dado, poco, mucho, pero has negociado con esa moneda. Pero aquí viene lo interesante: dadle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo: págale los impuestos al emperador romano,
Pero así como le estás pagando los impuestos al Imperio Romano, también debes de darle a Dios lo que es de Dios. Y los fariseos, saduceos, escribas, herodianos, ¿le estaban dando a Dios lo que era de Dios? No le estaban dando. No era lo que le estaban dando. ¿Qué le tenían que dar? Su vida, su entrega, su devoción. ¿Eso estaban haciendo los fariseos? No lo estaban haciendo. El sistema religioso de los fariseos era una hipocresía, era una religiosidad. Vamos a Marcos 11, aquí atrásito, por favor. Marcos 11, versículo 12. Amén, hermanos. Amén. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Tremendo, ¿verdad? Como mi Señor Jesucristo tuvo hambre saliendo de Betania, y al ver que esa higuera en apariencia tenía hojas como estas. Aparentemente se ve bonita, se ve padre, se ve brillosa. Pero mi Señor Jesucristo le quiso encontrar fruto y no lo halló. Y la maldijo: nunca nazca de ti fruto. ¿Estaba diciendo eso por la higuera que no encontró fruto en ella? No. ¿O porque acababa de llegar del templo y encontró que el templo de su Señor, Dios, era una cueva de ladrones donde no había fruto? ¿Por qué dijo eso nuestro Señor Jesucristo? Encontró puras hojas en la higuera. Exteriormente, los religiosos, los fariseos, los escribas, en apariencia, ¿verdad?, pintaba que eran los religiosos de Israel. La pura fachada, las hojas de la higuera. Pero ¿había fruto en los fariseos? ¿Había fruto en los escribas? No había fruto. Mi Señor espiritualmente le está hablando al sistema religioso de Israel. Encontró pura fachada, puras hojitas, pero nada de fruto. Nada de fruto. Qué tremendo. Tremendo, porque la iglesia cristiana está por las mismas. Mucha apariencia, mucha religiosidad, mucho venir aquí y congregarse, mucho venir y cantarle al Señor. De apariencia a lo mejor el pastor puede ver puras hojas, ¿no? Muchas hojas. Pero escasamente pudiera haber algún fruto por ahí. ¿Y qué es lo que nos pide nuestro Señor bendito y santo? Que tengamos fruto en nosotros. Juan 13 dice la palabra bendita de Dios.
disculpen ustedes, es Juan 15. Solo dos capítulos para adelante. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos esos pámpanos, así como la vid, como la uva. Cuando la vid empieza a dar fruto, pues da la uva. Pero si esa vid está separada del pámpano, ¿va a dar fruto? No va a dar fruto. Lo mismo aquí, el ejemplo que nos pone nuestro Señor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Como esas hojas de la higuera que mi Señor Jesucristo encontró. Esas higueras y fueron puras hojas las que vio y no encontró fruto y la maldijo. Aquí mismo el Señor dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo cristiano que no lleve fruto lo va a quitar el Señor. Y todo aquel que lleva fruto, aquel que está entregado, aquel que sí quiere recibir las bendiciones de Dios, aquel que ora, aquel que lee la palabra, la escudriña y está atento a nuestro Señor Dios, ese va a llevar fruto. Y mi Señor Dios lo va a limpiar para que lleve más fruto. Esa limpieza puede consistir en pruebas de fuego. Esa limpieza con la lectura diaria de la palabra el Señor nos da, ¿verdad? Más y más apertura de la palabra, nos da más y más conocimiento de la palabra y nos limpia para que llevemos más fruto todavía. Aquellos fariseos que le pusieron en entredicho a nuestro Señor con esa pregunta. Nuestro Señor les dijo, pues dale al César lo que es del César. Te beneficias de la moneda del Imperio Romano, pues entonces tú paga impuestos. Pero también dale a Dios lo que es de Dios. Tu vida, tu entrega, tu amor. ¿Nos libró de la muerte el Señor ya? Amén. Así es. Ya nos sacó del fango, ya nos sacó del lodo, ya nos sacó de la inmundicia, ya nos sacó del mundo. Ya nos pasó de este lado. Su reino, sus promesas, su herencia, vida eterna, moradas, residencias celestiales, cobertura de ángeles, bendiciones en la tierra, bendiciones en los cielos. El libro de Efesios dice que Él nos bendice con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Constantemente la bendición está sobre sus hijos, sobre los que lo aman. Ya nos sacó de un mundo de engaños, ya nos sacó de un mundo de estereotipos, de un mundo de hipocresía, un mundo de apariencias. Todo es mentira allá afuera. Todo es mentira. La historia de la humanidad está totalmente tergiversada para conveniencia y manipulación de unos cuantos. Y ustedes ya saben quiénes son. La élite.
El Señor ya nos quitó la venda de los ojos, ya nos enseñó la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y crea en mí, no morirá eternamente. ¿Quién puede dar esa promesa en el mundo? ¿Quién te puede decir eso? ¿Quién te dice tú tienes vida eterna, que cuando mueras vas a expirar el espíritu y vas a seguir viviendo y vas a estar en el seno de Abraham, en el seno del Padre? ¿Quién te dice eso en la tierra? Nadie. Solo Cristo Jesús lo vino y lo dejó aquí en la tierra, su palabra. Él es el único. Él es el único. Entonces, esas hojas que dan una apariencia de cristiano deben de ser complementadas con el fruto que el Señor nos pide que tengamos. ¿Cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, Él nos va a ayudar a dar ese fruto. Pero si somos como los fariseos, religiosos, legalistas, que todo el tiempo le ando sacando la tarjeta roja al hermano porque hiciste esto, individuo, y no es correcto que hagas esto, y no es correcto que hagas el otro. Mi Señor le recrimina a los fariseos sus hechos en Mateo 23. Mateo 23, 5, versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ¿verdad? En apariencia yo voy a ayudar a fulanito, en apariencia yo voy a ayudar a sutanito. ¿Qué nos dice el Señor? Que cuando ayudemos a alguien, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Pero ahí estamos, ¿no? Como hermanos en Cristo. De repente yo voy saliendo por allá, ¿no? Es un ejemplo, es un ejemplo. Y un hermano está del otro lado y el hermano está viendo que yo lo voy a ver y entonces agarra y le da su billete a un necesitado, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda hace o hizo. ¿Sí? ¿Quieres ayudar? En silencio. Pero así eran los fariseos también. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Cuáles son las filacterias? Las filacterias eran unas cajitas que se ponían aquí los judíos, ¿verdad? Donde adentro de esas cajitas ponían versículos bíblicos, pero están como que entrelazadas en el brazo. Y mientras más anchas estaban, era mejor porque así era visto de que oraban y adoraban a Dios. Versículo 6 dice, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Quieren ser los primeros en todo y que todo el mundo los vea. Y luego dice, y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué se respira en esta escritura? Vanidad, ego, orgullo.
puras hojas, nada de fruto, nada de fruto. Versículo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Qué importante palabra es esta. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo más importante de la ley, dice nuestro Señor. La justicia. En el Nuevo Testamento, la justicia por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cuando ya estamos en la justicia de Dios, cuando ya somos convertidos a un nuevo hombre, entonces el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a tener misericordia. Misericordia de los demás. Y obviamente todo eso acompañado de fe. Fe. Pero aquí vemos en el versículo 23 cómo los escribas y fariseos eran hasta escrupulosos en los diezmos. Diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Estas plantas aromáticas se usaban como medicina o condimento. Obedecían la ley del diezmo en las cosas más pequeñas, escrupulosos. Pero luego les dice, no quiere decir que dejen de dar su diezmo. Esto era necesario hacer, o sea, si tienes que diezmar, pero sin dejar de hacer aquello. O sea, de cumplir con la justicia, la misericordia y la fe. Fruto de arrepentimiento, fruto. Versículo 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Eran tan minuciosos, tan exigentes en las cosas más pequeñas, que coláis el mosquito. ¿Se puede colar un mosquito? Pues un chiquito así. No se puede colar un mosquito, ¿verdad? Que coláis un mosquito, ¿pero a qué se refiere eso? A que ellos eran muy exigentes en las cosas muy insignificantes. Como cuando mi Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dice que sanó a un ciego. Y el ciego, aparte de que sanó en sábado, el ciego pues ya fue sanado y estaba su lecho acostado ahí pidiendo limosna. Lo sana mi Señor y se levanta el ciego ya con la vista y se lleva su lecho en el que estaba acostado. Lo ven los fariseos y le dicen, no te es lícito llevar tu lecho en día sábado. Eran tan minuciosos y exigentes en lo más mínimo que como pecados, que con los pecados más grandes, por ejemplo, cuando la mujer adúltera fue sorprendida en el acto, la ley decía que tanto la mujer como el hombre tenían que ser apedreados. Los dos. ¿Llevaron al hombre también? No lo llevaron. Se tragaban el camello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Pecados enormes lo dejaban pasar de largo. A eso se refiere la palabra. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. O sea, por afuera, exteriormente, totalmente, según ellos, pulcros, ¿verdad? Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Nuestro cambio tiene que ser primero interior, en el corazón. En el corazón. Ya limpiando nuestro Señor, nuestro corazón con su Espíritu Santo ayudándonos, obviamente lo de afuera, el exterior, va a reflejar tu cambio interior. Pero era pura apariencia. Los fariseos, pura apariencia. Regresemos a Marcos, por favor. Respondiendo Jesús, versículo 17, les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Está bien, dale al Imperio Romano lo que es del Imperio Romano. Te estás beneficiando del Imperio Romano, dale lo que te está pidiendo. Pero también a Dios dale lo que es de Él. En esa moneda la imagen era de un hombre, ¿verdad? Tiberio César. Nosotros llevamos la imagen de Dios. La moneda de Dios somos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros representando a Dios? Si somos la imagen de Dios, ¿cómo lo estamos representando? ¿Lo estamos representando bien o lo estamos representando mal? Porque también dice la palabra que somos embajadores con Cristo. Somos embajadores de nuestro Señor. Vamos para Colosenses, por favor. Déjenme ver dónde está. No lo tengo, no lo encuentro. Si me encuentran la cita, se los voy a agradecer. Embajadores con Cristo. Mientras vamos a Colosenses 3. ¿Sí? Colosenses 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Buscad las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios, dice el Señor en su palabra.
Y si nosotros las buscamos, y si nosotros estamos completamente en comunión con el Señor, si estamos obedeciendo a su palabra, obedeciendo lo que Él nos pide que hagamos, automáticamente la luz de Cristo va a brillar en nuestras vidas. Y la moneda, la cara de la moneda de Cristo Jesús, que somos nosotros, será palpable y visible a todos los hombres. Somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Representar la imagen de Dios perfectamente bien aquí en la tierra. Para que con nuestra luz, que es la luz de Cristo, ¿verdad?, podamos nosotros atraer, podamos nosotros predicar con la congruencia de nuestra vida, hacer que alguien se convierta al Señor con todo su corazón. ¿Sí? Marcos nos habla la palabra nuevamente: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Dad a Dios lo que es de Dios. Darle tu vida, darle tu tiempo, darle tu corazón para que esa imagen sea congruente con el título que llevamos nosotros, lo que anunciamos y lo que proclamamos. Somos cristianos, hijos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.